Qué gusto saludarlos de nueva cuenta, estar con ustedes en este espacio en donde desarrollamos charlas con gente muy querida, gente admirada, gente con un valor muy importante que ustedes conocen en distintas áreas. Hoy nos acompaña el doctor José Franco, que es un hombre que integra con una gran dignidad a la Universidad Nacional Autónoma de México, con distintos cargos y características en esta casa de estudios extraordinaria de nuestro país y que hemos tenido ocasión de estar en distintos momentos en áreas de comunicación. Querido doctor, me da mucho gusto saludarte y sobre todo agradecerte la gentileza de estar con nosotros. ¿Cómo te encuentras? Yo me encuentro muy bien y el gusto es mío, mi querido doctor de la Rosa. Siempre es un placer estar conversando contigo. Fíjate que cuando hemos tenido oportunidad de hacer este intercambio de ideas en los medios radiofónicos, que fue también donde estuvimos hace algunos meses, algunos años, pues siempre fue una delicia charlar contigo. Te veo ahora muy también involucrado en áreas y en programas y en desarrollo de actividades en TV UNAM, por ejemplo. Has estado siempre vigente, cercano de los jóvenes, como maestro, claro, como directivo en la universidad, pero también a través de medios de comunicación. Así es, bueno, el cargo que ahora tengo como coordinador general del Foro Consultivo, pues implica el desarrollar toda una serie de iniciativas, tanto con los organismos que hacen ciencia en México, como con organismos empresariales, y la difusión de todo esto es muy importante. Así es que aquí estamos y listo para lo que quieras conversar, mi querido de la Rosa. Platícame, doctor Franco, de lo que ha sido tu labor en la universidad, por supuesto, como parte de la casa de estudios en áreas de docencia, de investigación, pero sobre todo este traslado que se da como estudiante en la Facultad de Ciencias y después desarrollándote en distintas áreas también de la propia UNAM. Sí, bueno, yo estudié física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, y luego fui a hacer mi maestría y doctorado también en física a Estados Unidos. Regresé a México, he trabajado todo el tiempo desde que regresé en el Instituto de Astronomía de la UNAM. Tuve el honor de ser director del Instituto de Astronomía y luego también presidente de la Academia Mexicana de Ciencias. Entonces, además de la labor de docencia y de investigación, pues he estado tratando de hacer un poco de gestión para estimular el que la ciencia y la tecnología esté en la agenda nacional. Ese es un tema verdaderamente interesante. Los jóvenes en México, los jóvenes universitarios, ¿cómo han venido desarrollándose las actividades, sobre todo cuando hay tanta inquietud, cuando existe tanto interés de muchos en acceder a las universidades de nuestro país y no necesariamente el espacio suficiente para poder cubrir las necesidades, José? Bueno, mira, el país tiene muchísimos jóvenes y en este momento el número de personas que están estudiando una licenciatura en alguna universidad pública o privada en el país es de aproximadamente 4 millones de jóvenes. Entonces hay un grupo muy nutrido de jóvenes que desean tener una buena capacitación para enfrentarse a los retos del futuro, y afortunadamente en nuestro país se han abierto opciones, si no necesariamente en la Universidad Nacional o en el Instituto Politécnico o en la Universidad Autónoma Metropolitana, que son en la zona del área metropolitana las universidades más grandes, pues sí en universidades politécnicas, tecnológicas, en institutos tecnológicos distribuidos pues a lo largo de todo el país. Entonces hay una oferta para estudiar bastante amplia en todo el país. Y por ejemplo, nada más para ilustrar, la UNAM en este momento tiene más de 300,000 estudiantes asociados a la UNAM, inscritos en la UNAM, pero por ejemplo el Instituto Tecnológico Nacional tiene más de 600,000 estudiantes distribuidos por todo el país. Entonces, entre la UNAM y el Instituto Tecnológico Nacional, pues cubren casi una cuarta parte
del talento de nuestro país en términos de una licenciatura. Fíjate que en alguna oportunidad tuve en algún tiempo la ocasión de trabajar en el INEA, en educación de adultos, y hablábamos de un promedio educativo creo que del 3.5 nacional, si no es que un poco más bajo. Quizá ya haya aumentado, porque te estoy hablando de una cifra de los 90. Pero el tema educativo en nuestro país yo creo que debe ser o es fundamental. Y todos aquellos jóvenes que acceden a educación superior, yo no sé qué tantos de ellos realmente aprovechen esa ocasión. Y digo aprovechar con todo respeto, porque tener un lugar en una casa de estudios, universidad estatal, nacional, instituto politécnico, o lo que tú mencionabas también a nivel de todo el país, pues es un privilegio ya para estos tiempos. ¿Cómo hemos evolucionado, cómo hemos respondido como sociedad a lo que son estos retos educativos? Ya no te digo desde la primaria y secundaria, sino también a niveles de licenciaturas y maestrías y doctorados. Mira, yo creo que pues como todos los países del mundo, México ha evolucionado, ha avanzado. En este momento la educación media de los mexicanos se estima que está entre el segundo y tercero de secundaria, o sea que hay un nivel que poco a poco, a medida que pasa el tiempo, ha ido mejorando, pero de todas maneras el nivel de secundaria pues no es un nivel que dote a los ciudadanos de conocimientos suficientes, herramientas suficientes para contender con los retos de la vida. Pero adicional al trabajo formal que se hace en las escuelas, pues hay muchas opciones o para tener cursos en líneas o para tener esta educación que se llama no formal, que uno puede tener, por ejemplo, en museos y en muchos otros lugares en donde sobre todo los jóvenes pueden acceder a información adicional a la que nos puede dar una escuela. Entonces, México ha ido evolucionando. En este momento habrá que unos 36, 37 museos de ciencia y tecnología distribuidos por todo el país, que son puntos importantes en donde se ofrece un conocimiento adicional al que ofrece la educación escolar. Y en términos de educación superior, pues la oferta ha variado, se ha ampliado muchísimo y en este momento hay una discusión en donde hay que modificar muchos de los planes de estudio para generar carreras un poco mejor acondicionadas para los nuevos retos que vienen, por ejemplo, con las tecnologías de la información. El hecho de que tú tengas este canal informativo, pues con toda la ciudadanía que puede ver vía streaming a través de sus dispositivos, ya sean móviles o computadoras, pues permite que haya una cantidad gigantesca de información fluyendo. Entonces, en este momento tú ya puedes obtener información de una manera muy diferente a la que tú y yo cuando estudiamos accedíamos. Ya los métodos de acceder, los métodos de manejar la información son totalmente diferentes. Y bueno, los currícula de educación superior tienen que cambiar, tienen que ajustarse a esto. Por otro lado, pues hay toda una serie de nuevas, pues no le llamaría carreras, pero sí de nuevas actividades en el mundo que requieren pues un tipo de formación diferente a la tradicional. Entonces, todo esto debe de ajustarse en los planes de estudio de las universidades y las instituciones de educación superior. Hay quien menciona, y creo que tiene suficiente razón, que la mayor riqueza de una nación no está en su petróleo o en sus vetas mineras o en los mares mismos. Mira que hay una cantidad de riquezas en nuestra nación, sino en la educación de los ciudadanos que lo habitan, de cada una de esas naciones. Tenemos nosotros conciencia de ello, doctor. Estamos realmente involucrados. Tú tienes cotidianamente trato con cientos de jóvenes, miles de jóvenes.
hay esta conciencia, y sobre todo en la etapa en la que estamos pasando, viviendo, en donde hay tantos temas controvertidos, en donde estudiantes de carreras de diversa índole de repente desaparecen y esto genera un clamor nacional, donde hay violencia, donde hay inseguridad. Todos estos temas con educación, quiero pensar, pudieran tener un tratamiento diferente o quizá evitar que esto estuviera sucediendo. ¿Cuál es tu punto de vista sobre ello? Definitivamente tienes toda la razón. La educación, pues obviamente es el tesoro que debe ser el más preciado de cualquier nación en el mundo. Esto ha sido en México pues un faro que ha guiado las políticas públicas en educación en México a lo largo de la historia y digo, tan es así que hoy tenemos una institución como la UNAM, que es una universidad pública con un nivel educativo muy, muy bueno. Yo cuando estudié aquí, pues obviamente no tenía noción de si la educación que recibía era buena o era mala, pero esto lo pude comparar con mis compañeros cuando fui a estudiar a Estados Unidos. La educación que recibí en la UNAM era tan buena o mejor que la que tenemos en cualquier otro lugar del mundo. O sea, la información que yo manejaba, la preparación que tuve fue muy, muy adecuada. Entonces, en nuestro país hemos tenido gobiernos que han aquilatado esto y que se han preocupado por tener una educación pública de calidad. Y esto yo creo que es muy importante y creo que es muy importante que siga siendo así. Necesitamos tener educación pública a todos los niveles, de alta calidad y una educación laica que permita a todo mundo apreciar y respetar las visiones religiosas del resto de las personas que viven en nuestro país. Por supuesto que eso es clave, es fundamental. Y en el tema de la universidad vinculada a una actividad en donde, como tú mencionas, tiene que haber laicismo, tiene que haber objetividad, no ir a un lado o al otro. Nuestra universidad ha evolucionado de manera muy espectacular porque ya tiene un canal de televisión, porque tiene, y desde hace ya varias décadas, una estación de radio muy importante y una gaceta que se publica también digitalmente o que se deja ver digitalmente. Estamos pasando por una etapa en que la universidad incide realmente en la vida nacional de esa manera, como para que la preparación y la orientación nos permitan a la mayoría llegar a un objetivo común como nación, con la participación real de todos, no en esta etapa que estamos viviendo, que es una etapa de elecciones, de búsqueda de nuevos rumbos en muy diversas áreas, legislativas, ejecutivas, etcétera. Pero como tal, la universidad, desde tu punto de vista, ¿tiene esa presencia importante? Sí, mira, históricamente creo que la ha tenido y es muy importante que la siga teniendo. Tú no puedes imaginarte el desarrollo de este país en el siglo XX sin la UNAM. La UNAM pues fue fundamental para preparar los cuadros de ingenieros que construyeron pues toda la red de carreteras, puentes en este país. Uno no puede imaginarse el desarrollo de México reciente sin los cuadros de abogados que se generaron en la UNAM, pues que nos han dotado de leyes con un sentido social bastante bien definido, y uno pues obviamente no puede menos que apreciar la labor de preparación de los cuadros de médicos que ha tenido la UNAM. Entonces la UNAM ha estado en la vida nacional, ha sido constructora de alguna manera de la riqueza que tenemos el día de hoy en nuestra nación, y yo creo que es muy importante que no solamente la UNAM, sino que todas las universidades públicas en nuestro país tengan una muy buena calidad y sigan siendo apoyadas por el gobierno que viene y todos los gobiernos que vendrán, porque sin educación obviamente nuestro país se rezagaría de una manera brutal. De hecho, en este momento ya está rezagada, pero sería peor, ¿no? Hablas de rezagos y hablas de las necesidades que debemos de cubrir como nación. En un panorama en donde hay cerca de 50 millones de mexicanos que no tienen capacidad de resolver de inmediato sus
principales necesidades, la educación se torna fundamental, y para muchos jóvenes de esas familias, también como tú mencionas, para poder ascender en esas escalas. Los retos son mayúsculos, José. Estamos en la medida de la posibilidad de encontrar. La UNAM está teniendo los apoyos presupuestarios y de la misma sociedad a la que sirve la respuesta adecuada. Pues mira, yo creo que todo depende de cómo lo analices, ¿no? Yo creo que el día de hoy, pues la UNAM es la institución más grande, con más abolengo, con más tradición, con más historia que tiene nuestro país. Está en los rankings mundiales, pues en primer lugar de todas las universidades de México y en los primeros lugares de todas las universidades de Iberoamérica. Entonces es una muy buena universidad, y esto lo logra pues gracias al apoyo que ha recibido a lo largo del tiempo. Pero fíjate, si comparamos la UNAM, por ejemplo, con el sistema de universidades de California en Estados Unidos. California tiene un sistema de universidades que son públicas, son universidades del estado, que están distribuidas por todo California, desde San Diego hasta San Francisco, ¿no? Y estas universidades tienen, si va sumando la población estudiantil, tienen un número similar de estudiantes al que tiene la UNAM. Sin embargo, el presupuesto del sistema de universidades de California es más o menos 10 veces mayor que el presupuesto de la UNAM. Entonces, el presupuesto de la UNAM es bueno, no es malo, pero podría ser definitivamente mucho mejor y podría dar un muchísimo mejor servicio a la nación si este presupuesto se incrementara. La UNAM hace esfuerzos por tener recursos propios, por conseguir recursos propios, pero yo considero, y espero que el público que está mirando tu programa esté de acuerdo, y yo considero que es una responsabilidad del gobierno mexicano el dotar no solamente a la UNAM, sino a todas las universidades públicas de los recursos necesarios para desarrollar una buena labor. Que es fundamental. Muchos jóvenes nos siguen, nos escuchan. Vivimos en una nación con un alto porcentaje de jóvenes. Creo que ya está cambiando un poco la pirámide, porque antes eran muchísimos jóvenes y un número menor. Y ahora nosotros tenemos el pelo de corazón, sobre todo, dirían. En este sentido, ¿cuál sería y cuál es el consejo de un maestro, de un doctor en ciencias, de un personaje que está tan cercano a la formación de la juventud mexicana, para que accedan a las escuelas, para que desde niveles secundarios, de preparatoria, entiendan lo que significa la maravilla de la educación? Quizá muchos no hacemos conciencia de ello, y vamos a la escuela pues un poco como a fuerza, un poco como para qué. Algunos quizás sí lo comprendan, otros no. ¿Tú qué le dirías a estos jóvenes mexicanos que nos escuchan, y a jóvenes de muchas partes también, porque este programa llega a muchos sitios, evidentemente, para que comprendan y sobre todo disfruten de la educación, de la enseñanza? Mira, yo creo que hace un momento tocaste un punto que es fundamental para el acceso a la educación, no únicamente a la educación superior, sino a la educación en general. En México tenemos 45% de la población en pobreza o extrema o en pobreza moderada, pero están en una situación de muy alta fragilidad. Y desafortunadamente este nivel de pobreza, este 45% de la población lo ves desde hace más de 10 años, o sea, prácticamente no ha cambiado con el tiempo el nivel de pobreza, lo cual pues tiene muchas implicaciones, porque obviamente las personas que están en esta condición no tienen un fácil acceso a la educación. Quizá puedan tener la educación primaria, pero conforme van volviéndose mayores, pues tienen necesidad de aportar al gasto familiar y trabajan. Por otro lado, no tienen necesariamente un buen acceso a los sistemas de salud. Tampoco tienen un acceso adecuado
a una alimentación de calidad. Entonces, digamos, esta condición tiene una repercusión muy fuerte en no solamente el nivel educativo que puedan tener las personas, sino su capacidad para aprender y para comprender lo que está sucediendo en el mundo y para acceder a los beneficios del mundo, ¿no? Entonces, esto tiene que cambiar, y en la medida en que la educación pueda hacerse llegar a estos grupos, como también bien lo dijiste, esto les va a permitir pues salir de esta pobreza extrema, aunque desafortunadamente el acceso a empleo no es algo sencillo, y yo creo que la falta de acceso a empleos adecuados pues tiene como resultado pues no solamente una frustración personal en todas y cada una de las personas que no pueden salir de ese nivel de pobreza pues bastante severo, sino que además pues obligan a buscar recursos de una manera no legal. Y yo creo que en buena medida parte de la raíz de la violencia que vivimos, la corrupción que vivimos, tiene que ver con esto, aunque la impunidad que se ha generalizado en México pues es una fuente inagotable de corrupción y de violencia, ¿no? Entonces tenemos problemas muy serios. La educación definitivamente puede ayudar, pero yo creo que no es la única receta que uno recomendaría para resolver estos problemas. Tenemos un modelo económico pues que no ha permitido un crecimiento muy importante en México. El modelo económico que tenemos ha dado como consecuencia un crecimiento de un 2% más o menos en las últimas décadas, que no es mucho y que apenas compensa el crecimiento poblacional. Entonces tenemos un problema que probablemente está enraizado en la falta de educación, pero también en la falta de empleo y a una falta de crecimiento económico y social en nuestro país. Entonces yo creo que hay que cambiar modelos educativos, y qué bueno que ya hay una reforma educativa, pero también hay que cambiar modelos económicos. Ahora que tienes ocasión de estar en el campus universitario, querido doctor José Franco, ¿cómo percibes a los jóvenes mexicanos actuales? Has tenido esa preciosa oportunidad y vivencia cotidiana de estar cerca de ellos. En esta fase, ¿cómo los observas? ¿Inquietos, deseosos de participar, en búsqueda de nuevos rumbos, enterados de que quizá, y como tú lo acabas de mencionar, no un quizá, seguramente tenemos que buscar nuevos senderos para que esta nación alcance estadios diferentes de desarrollo y de objetivos? ¿Cómo calificas el momento con esa juventud con la que tratas diariamente? Mira, digamos, hay un estereotipo de los millennials que están desapegados de la realidad, que están extraviados en lo suyo y que no tienen sensibilidad por la realidad. Pero esto es un mito, y es un mito que nuestro país cayó así de manera brutal, y qué bueno que cayó de manera brutal con los sismos que tuvimos. La reacción de los jóvenes a la tragedia, la respuesta que tuvieron para ayudar a todos aquellos fue maravillosa, fue igual a la que tuvimos en el 85. Entonces, yo creo que tenemos una juventud sana, vigorosa, con ideales, en la cual tengo muchísima confianza. Es una manifestación clara de que estamos en un buen rumbo y de que ustedes, jóvenes de este país, tienen en sus manos mucho de un futuro que va a ser, quiero pensar, brillante, próspero y lleno de posibilidades. A nosotros ya nos tocó hacer lo nuestro, ya hicimos una labor, de nuestros padres, de nuestros abuelos. En ustedes queda ahora esta yo diría así, responsabilidad, querido José, querido Pepe.
Al final de cuentas, bueno, pues en la vida paralela de un hombre que es astrónomo, que es directivo y que tiene cargos muy importantes en la Universidad Nacional, que tiene contacto con el mundo académico, hay un hombre que también vive una gran pasión por la música y el Carbono 14, que es un grupo de rock en donde cotidianamente, o por lo menos una vez a la semana, yo me quiero imaginar, se reúnen. Platícanos un poco de ese gusto tuyo por la música, por la etapa que nos tocó vivir, que además fue grandiosa, de grupos, de compositores, sobre todo de versiones que siguen siendo tan vigentes, Pepe. Bueno, la música me ha gustado desde que tengo memoria, me encanta, pero eso no quiere decir que sea músico, ¿eh? Tengo un grupo de rock, pero no somos músicos, somos aficionados a la música y la verdad es que es divertidísimo. Te mantiene joven, te mantiene jovial, el tocar en una reunión, en una fiesta, pues por un lado te permite desfogar, o sea, es como hacer ejercicio, pero por otro lado te permite un contacto muy sabroso con la gente, ¿no? Entonces yo aprecio muchísimo ese hobby que tenemos todos los que tocamos en Carbono 14, y yo lo que le podría decir a los jóvenes que están mirando esto es que las dos cosas más divertidas que se pueden hacer un viernes en la noche con la ropa puesta es tocar en un grupo de rock y ver el cielo. Bueno, y vaya que conoces de esos aspectos. Oye, en el caso de la música, ¿cuál ha sido híjole, puede ser difícil, pero tu grupo favorito? Yo te hablaría de los años 70, por ejemplo, alguna banda de rock, algún músico en lo particular. No, mira, no tengo grupos favoritos, me encanta la música, me gusta el rock, me gusta el jazz, me gusta la música clásica, pues me gustan realmente todos los géneros musicales, me encanta la música de tríos, o sea, hombre, la música es la música y expresa toda una serie de vivencias importantes, y la música de cada época pues obviamente te da un sabor de lo que se vivió, de lo que se sentía en esa época. Entonces, pues sí, a mí me gusta mucho la música de rock, me gusta, creo que a principios de los 70s hubo un movimiento de exploración dentro del rock and roll muy, muy importante, en donde hubo pues músicos que transformaron la percepción que se tenía de la música. Desafortunadamente México no participó de eso, o sea, los grupos más relevantes que se dieron en aquella época eran grupos ya sea estadounidenses o grupos ingleses. Había pocos grupos europeos que tuvieron impacto, y desafortunadamente en México la tendencia, porque las disqueras ponen las tendencias, en México la tendencia en los 60s y los 70s, y yo creo que esto se mantuvo incluso hasta los 80s, era reproducir en español los hits que se daban en otros lados. Y esto castró el desarrollo de los músicos en México. Algunos músicos nacionales trascendieron, Santana es quizá el caso más conocido, ¿no? Pero desafortunadamente, a diferencia de lo que se vio en Estados Unidos y en Inglaterra, sobre todo en esos dos países, en México no hubo un impulso al talento nacional para que desarrollara esa música. Afortunadamente las cosas han cambiado y ahorita tenemos un número muy grande de personas que estudian música y que desde muy jóvenes tienen propuestas muy, muy interesantes. Entonces hay buenos músicos de jazz, de rock aquí en México, y por supuesto que hay cantantes estupendos de música clásica. Entonces, pues yo creo que tenemos en este momento una variedad muchísimo más amplia que la que teníamos hace algunos años. Esa es una buena noticia, claro, siempre. Las estrellas de la música, las estrellas del rock, las estrellas, hablando de la cúpula celeste. Hace escasas semanas, Stephen Hawking, un científico enorme del que tú debes ser admirador profundo, causó en la sociedad un impacto importantísimo porque dejó de existir físicamente, y después de mira todo lo que pasó.
Estamos conscientes de lo que representa la inmensidad del universo, la inmensidad de posibilidades y de lo que hacia el exterior como hacia el interior representamos en cuanto a grandeza por lo que hemos sido en evolución. Definitivamente, y ahí te podría decir, mi querido doctor de la Rosa, que lo que acabas de decir ha sido cierto desde los grupos nómadas de la humanidad. Los grupos nómadas pudieron tener una referencia espacial y temporal, por un lado gracias a los accidentes geográficos por donde pasaban, ya sea siguiendo la caza o buscando recolectar alimento. Esto les dio una noción espacial, y la luna fue el reloj, el calendario, aquello que les permitió conocer cómo transcurría el tiempo. Entonces el cielo ha sido pues un motor de transformación de la civilización a lo largo de toda la historia, porque los fenómenos del cielo pues marcaron a nuestras culturas originarias aquí en nuestro país. Los olmecas primero y los mayas después lo desarrollaron con mucha precisión. Conocieron los ciclos, pues no solo de la luna y el sol, sino también de Venus, de Marte, de Júpiter, y además el diseño de las ciudades, la orientación de los monumentos fue tal que los monumentos, el día de hoy ya apreciamos, fueron instrumentos de precisión para medir fenómenos cósmicos. O sea, el hecho de que la pirámide de Kukulcán tenga esta sombra que parece una serpiente que baja las escalinatas cada equinoccio, es una maravilla arquitectónica y te muestra la precisión con la cual fue orientada. Y cuando miras otros edificios en otras ciudades prehispánicas, ves exactamente lo mismo. En Civichaltún, en el templo de las 7 muñecas, ves la salida del sol en el equinoccio atravesando las puertas del templo. Y bueno, pues qué te puedo decir, Xochicalco tiene también un lugar esplendoroso en donde podían medir con precisión el tamaño que tenía el año. O sea, un agujero en una cueva les permitía saber exactamente cuándo estaba el sol en el cenit, esto es, directamente sobre nuestras cabezas. Y lo podían medir, y con eso podían medir cuál era el tamaño de un año. Porque cuando el sol vuelve a pasar por el cenit, o sea, pasa 2 veces en un año, entonces cuando se cubren estos ciclos, tú sabes perfectamente que pasó un año, porque el astro está directamente sobre ti en el momento que te marca el transcurso de un año, ¿no? Entonces, los calendarios, por ejemplo, que tenían nuestras culturas originales, eran calendarios muchísimo más precisos que los calendarios que tenían los europeos cuando fue la conquista de México. Entonces, sí, la apreciación de la inmensidad, de la importancia, de la relevancia del cosmos, la tenemos en nuestro ADN, y el día de hoy lo seguimos apreciando. Es fascinante charlar con personas que tienen esta pasión por la vida, por la inteligencia, por el estudio, y sobre todo tienen la manera adecuada para expresarla. Yo te quiero agradecer mucho, doctor José Franco, querido doctor Pepe Franco. Doctor de la Rosa. Esta ocasión, porque es especial, y creo que la gente que nos disfrutaba en charlas, cuando había posibilidad de hacerlo a través de vía radiofónica, bueno, pues ahora a través de este formato, también a través de TV UNAM, que muy seguido ustedes pueden ver, y de todo lo que ha hecho mi querido doctor José Franco. Agradecerte esta ocasión
y proponerte que en un futuro cercano nos reunamos nuevamente para platicar algunos otros temas, porque pues esto nos permite disfrutar y aprender, y yo estoy seguro que a la gente también lograr que su tiempo invertido le dé resultados óptimos e importantes en su propia existencia. Gracias hoy, gracias siempre. ¿Algún mensaje especial a este público que nos sigue, que es tu público también, querido Pepe? No, pues no tengo nada más que agregar, sino decir que sigan a este gran amigo en las redes sociales, que es no solamente un gran ser humano, muy inteligente, muy bien preparado, sino que además está muy consciente de la relevancia de tener esta comunicación constante con el público. Felicitaciones, mi querido Leopoldo. Gracias, eres muy amable, de verdad, lo valoro mucho. Gracias también a Leo Delgadillo, quien es el hombre que encabeza este proyecto tan entusiasta, tan importante de Asador La Vaca Argentina, donde estamos ahora realizando esta entrevista. Gracias también a Raúl González, que es uno de los encargados de que este sitio esté funcionando en Torre Manacar de manera espléndida. Saludo y agradezco también a la doctora Florisa Barquera Cervera su apoyo en la producción, en la realización, y a ustedes especialmente por estar cerca de nosotros en este canal en YouTube, también en Facebook Live. Hay una serie de propuestas, de charlas y de variantes que sé que están gustándoles mucho, y por lo mismo estamos muy contentos y agradecidos. Por hoy, muchas gracias. Nos encontramos muy pronto.